Entonces, empezamos ya el primer Nos episodio. metemos en el ajo. Pues el primer episodio, como no puede ser de otra manera, es cómo empezar en el mundo del tatuaje. Para aquellas personas que estén interesadas, pero no sepáis por dónde empezar. Eso es. Entonces, partiendo desde cero, desde el punto de que no sabemos nada sobre tatus, no sabemos nada sobre tatuar, se podría decir que hay como dos maneras de empezar. Sería a lo mejor buscando cursos. En el siguiente episodio vamos a hablar de los cursos y vamos a hablar más en profundidad. Cursos, Porque hay seminarios, tela que cortar ahí. claro. Y la otra manera pues sería de forma autodidacta. Y si no conoces a nadie que tatúe y no le puedes preguntar a nadie, pues más complicado y es un proceso más lento. Entonces, bueno, cosas a tener en cuenta cuando empiezas a tatuar. O sea que en este episodio sobre todo hablaremos de cómo empezar de forma autodidacta. Y lo primero de todo que aconsejaríamos sería tener una base ya de dibujo, porque también al tener mano con el dibujo puedes tener más mano para tatuar. Y además que ya no solo tener esa mano, sino tener un estilo propio de dibujo, de diseño, pues va a hacer que te diferencies en cuanto a otros tatuadores, porque bueno, ahora mismo la verdad es que está bastante en auge, hay muchos y está bien dentro de esta voraje de Instagram, redes sociales, bla, 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 el saber diferenciarte, pues muchas veces pues puede venir de esa base de dibujo o de ese diseño. También se pregunta a la gente si es necesario tener iPad para ser tatuador o no. Es verdad que puede ser una herramienta que puede sernos de utilidad, pero no es 100% necesaria. Yo he tenido compañeros que no lo utilizaban y es verdad que el proceso es un poco más largo. Pero bueno, a lo mejor en futuros episodios hablaremos un poco más de la ilustración, arte digital y cómo puede ayudarnos. Pero bueno, sobre todo ahora rápidamente, pues el iPad y sobre todo Procreate, que es el programa que más se utiliza, pues puede ayudarnos a sacar los calcos, a hacer diferentes tamaños, a diseñar los tatuajes, es utilizar el iPad un poco como tableta gráfica de dibujo, pero bueno, aún así está bien como no abandonar el dibujo tradicional y la mano al natural. Sí, como herramienta pues está bien, te facilita mucho, o sea, te agiliza mucho trabajo, pero Claro. saber dibujar en tradicional al final es muy bueno para luego tatuar. Y también muchos tatuajes se hacen a freehand, entonces a la hora de poder hacerlo directamente a mano sobre la piel, pues puede ganar puntos incluso. Claro, eso está muy guay. Vale, pues también lo siguiente también a tener en cuenta, tenerle mucho respeto al tatu, porque es una profesión que, que bueno, tiene una historia, viene de hace mucho tiempo, hay que investigar sobre los orígenes del tatu, cómo llega el tatu a tu país, por así decir, saber sobre las culturas, qué significa el tatu en cada cultura, respetar obviamente el tatu en cada una de ellas y investigar también sobre pues esos estilos que existen o que han existido, como el tradicional, el old school, neotradicional. También hablaremos esto en otro episodio. Claro, pero bueno, está bien. Yo creo que esto no es full necesario para saber tatuar, pero igualmente pues es otra forma en la que poder dar un pasito más como tatuador, ¿no? Y en vez de ser una persona que simplemente sabe utilizar una máquina, pues saber un poco más de la profesión y también tenerle respeto en el sentido de que estás marcando a la piel a alguien de por vida, ¿no? Y que está bien, pues, eso, pues tenerle respeto y, y hacerlo de la mejor manera posible. Eso es. Y claro, dentro de hacerlo de la mejor manera posible, vamos con el siguiente punto, que es la higiene. Por favor, limpiar muy bien los lugares en los que vais a tatuar. Sí, no me seáis Pues guarros. tanto, no seáis guarros, limpiadlo todo, limpiad las superficies y sobre todo tener en cuenta la contaminación cruzada, que en cuanto a higiene es en lo que más se trata el tatuaje. Pues una vez la máquina, por ejemplo, estás manoseando, está siendo tocada pues por la sangre o otros fluidos corporales del cliente, pues luego se pueden transmitir enfermedades. Y entonces es muy importante pues tener eso en cuenta, el tener una buena higiene, el que es pues, una vez, ya no solo por la propia salud del cliente, sino por la tuya propia, ya que a lo mejor tú no le pasas nada a esa persona, pero
esos fluidos de esa persona te lo pueden pasar a ti. Así que siempre es importante tener buena higiene, y vamos a dejar además en el vídeo de YouTube una lista de materiales que normalmente están en la cabina, pero vamos, por repasarlo de forma rápida, mucho papel film. La verdad que me da mucha pena del tatu, que no es muy eco-friendly, la verdad, pero bueno, aún así hay material eco-friendly, que ya hablaremos de él. Pero vamos, mucho papel film, mucho plástico por todos lados, campos para cubrir la mesa, cinta de carrocero, también pues para pegar el calco, para otras cosas, papel de cocina, para limpiar el tatuaje, o si no, estos papeles como en conito, ¿tú sabes cómo se llaman? Sí, Yo es que no los he utilizado. Ora. Bueno, son de la marca El Ora. pero están muy guays. Pero bueno, eso ya es que no los puedo utilizar, eso ya es pro. Sí, eso ya el es papel pro. de cocina también sirve. Pues Sí. son guantes, muchos guantes a cada cosa que toques, alcohol para desinfectar la piel, jabón con agua. Es que son tantas cosas. Desinfectante para luego limpiar, vasos de plástico. Yo, por ejemplo, vasos de plástico no utilizo porque no me sirven, la verdad. He aprendido cómo a limpiar la aguja en la papelera. A ver, no limpiar la aguja en la papelera, pero con un boxer de agua, pues enchufarlo a la aguja, y me gusta limpiarla bien. La verdad que yo lo hacía también con el vaso, y cuando te vi a ti hacerlo con el botecito me pareció la polla. O sea, lo ya, es que así. Además los vasos están ahí inestables. O sea, sí que sé de compañeros que no les gusta limpiar tanto la aguja, entonces utilizan el vaso pues para limpiarlo un poquito, pero eso después de tantas tintas que se queda el vaso marrón, no sé, a mí no me gusta, por ejemplo, tener vaso, pero está bien tenerlo. Está muy bien porque si tienes dos, puedes tener un botecito con el jabón y el otro con el agua, y apaña bastante. Claro, bien. 2 boxers, sí. También cinta autoadhesiva de estas para forrar la máquina, cubre clipcord si utilizas clipcord, que ya hablaremos de ello, pero vamos, un plástico para cubrir el cable de la máquina, rotulador por si quieres modificar algo del tatuaje, que se te ha hecho mal el stencil o algo, caps para poner la tinta, vaselina, depresores para poner la vaselina y sacarla del bote, stencil, el líquido de stencil para poner el calco, cuchillas. O sea, ahora he dicho la lista entera y parece mucho, pero luego una vez te pones a ello ya se te lo haces de forma automática. Es una inversión esto, en realidad. O sea, tú empiezas a tatuar y no sabes que te tienes que comprar tantas cosas. Pero efectivamente. Sí, no, luego pero además, bueno, está bien probar. Casi todo de esto luego lo vas a reutilizar, o sea, quitando las agujas y las cosas desechables, lo que es pues los botecitos pues para el jabón y los rotuladores, los guantes, pues te compras una caja, pero no gastas la caja en un solo tatu. Entonces son cosas que te van a durar. Claro, y no hace falta tampoco comprarlo en tiendas especializadas de tatuaje, que bueno, ya hablaremos de ello, a lo mejor en otro capítulo de material, pero eso, a lo mejor no te tiene por qué salir tan caro, porque esas son cosas que no solo se utilizan para tatuaje. Pero sí, ya hablaremos de ello. De todas formas, bueno, estas cosas pueden venir también en kits, ¿no? Que es mucho más fácil de comprar los kits enteros. Sí, eso es. Hay kits básicos, pues tener como un kit básico que es comprarte lo mínimo, que podría ser, pues yo que sé, una máquina, una fuente, las agujas, las tintas y unos caps, con fil cubrir la zona para que no se ponga todo perdido, y con una piel sintética o piel de frutas practicar, y así trasteas un poco con la máquina, ves cómo te sientes y si te gusta y tal. A lo mejor ya lanzarte a comprar material de mejor calidad o más material. A lo mejor, claro. Por ejemplo, hay kits en una tienda aquí en Madrid que se llama Kira, aunque creo que envía a toda España, pero vamos, que tienen kits muy buenos para principiantes y te vienen todos los materiales que hemos dicho en la lista anterior. Y está muy bien para ir profesionalizándote un poco. Ya con eso ya podrías empezar seguramente a tatuar ya gente. Está bien saber que existen estos kits. Sí, creo que está bien como para una primera toma de contacto de esto, que en vez de tener que preocuparte por cuáles son las cosas que tengo que comprar, pues también aparte de Akira pues hay tiendas online que todos sabemos cuáles son,
en las que las cosas están mucho más baratas, pero bueno, siempre está bien igualmente apoyar a los pequeños comercios y aquí era somos majete, la verdad. Y eso pues es una buena primera toma de contacto como para comprarte el kit completo, probarlo por poco precio y decir, oye, ¿me gusta el tatuaje o no? Pues mira, al menos no me he gastado 5.000 euros. Claro. A ver, que no te vas a gastar 5.000 euros. Pero está bien que todo esto que estamos diciendo de materiales y tal, por ejemplo, de aquí en adelante, pues van a ser como cosas para empezar, que luego una vez te profesionalizas, pues obviamente querrás comprarte cosas más pro. Pero entendemos que si lo estás probando, pues no quieres poner tanto mucho dinero, claro. Sí, de todas maneras, voy a dejar, por ejemplo, a ver, no es que yo recomiende estas máquinas, pero por ejemplo, hay un tatuador aquí en Madrid que se llama Jesús Posilio, que hizo el otro día un TikTok en el que probaba una máquina de Amazon. Y bueno, pues os la puedo dejar el enlace y eso por ahí en la descripción de YouTube para que le echéis un ojo si queréis. Eso sí, este chaval pues sabe tatuar desde hace mucho y hay que tener en cuenta que él ya tiene mano con las máquinas, ya sabe tatuar, entonces ya partiendo de que sabes tatuar y llevas mucho tiempo tatuando, coger una máquina sea cual sea, te vas a apañar con ella. Claro. Entonces no sé hasta qué punto es la hostia esta máquina, pero ahí os lo dejo. A ver, es bastante común otra palabra, AliExpress. Sí. Que AliExpress haga knockoffs, ¿no? Como, ¿cómo se llama? Como copias de marca blanca de máquinas de tatuaje. Por lo que he entendido eso, yo sé de gente que se las ha comprado y no les va mal, pero yo creo que luego, pues con el tiempo vas necesitando una más potente. Sí, a ver, para empezar a lo mejor están bien, no lo sé. Ya. Es eso, si no te quieres gastar mucho y hay una que está bien, pues eso, en Amazon o en AliExpress o lo que sea, a lo mejor te viene bien para trastear un poco y luego más adelante decir, venga, ya me voy a comprar una buena y se va a notar. Claro, porque es verdad que a la hora de elegir máquina es que es complicado. Muchas veces me preguntan con qué máquina empezar y es que además hay diferentes tipos de máquinas. Por ejemplo, la tradicional es la máquina de bobinas, que básicamente la bobina lo que hace es generar como energía electromagnética y es como una especie de imán, como que sube y baja la aguja por... Bueno, si es que estará la gente súper pro del tatuaje diciendo, madre mía, lo está explicando. Yo lo explico como mejor sé. Pero básicamente, pues esta máquina, además que es la que se utiliza tradicionalmente, es como la que mejor impacta en la piel sin hacer daño. Pero lo que es un poco rollo de estas máquinas es que tienes que tener como tu máquina de bobinas de relleno, tu máquina de bobinas para líneas finas. Es como mucha inversión y no es una máquina polivalente. Y luego están las rotativas, que por ejemplo ahora se usan mucho las PEN, que van a motor, que eso da más potencia, pero también puede conllevar a hacer más daño en la piel, no necesariamente, o sea, si lo haces bien, obviamente, pues no hace daño. Y las tipo PEN, la verdad es que son las que más se están usando hoy en día, que son como estas alargadas, pues se llaman PEN porque parecen bolígrafos. Un rotulador así gordo. Claro, efectivamente, y entonces a la hora de empezar, pues por una parte puede ser más fácil porque es una forma a la que ya estamos más acostumbrados. Sí, porque y además las de bobina pesan un montón generalmente, ya, las de tipo PEN pues son más a lo que estás acostumbrado a coger. Claro, además que las agujas entre comillas son cartuchos, o sea, no... Es que cambiar una aguja de bobinas es una... M-word. Sí, son de las varillas son una mierda pues tienes que calibrar la aguja en la de bobina y a ver, que también existen grips, ¿no? Que se pueden poner el cartucho en las de bobina, pero generalmente grips son... Claro, que grips para la gente que no lo sepa, es que es como... Luego ponemos una imagen. Por una imagen, por favor. Pero eso, el grip es como en lo que inserta la aguja y es lo que sujeta tu mano, sí. Mejor dicho, ¿no? Entonces, hay varillas que se venden con grips desechables directamente, pero hay grips de metal, pues que tú los vas desinfectando y los vas usando. Pero bueno, básicamente... la gente más tradi del tatu te dirá que empieces por las de bobina, porque una vez sabido eso podrás hacer lo que te dé la gana, porque es como empezar por el nivel complicado, ¿no? Entonces luego coges el nivel fácil y es más fácil. Pero yo diría, desde mi humilde consejo,
por ejemplo, las de bobinas sí que están mejor pues para líneas más gruesas, rellenos más sólidos. Y si, por ejemplo, tu idea es tener un estilo de tatuaje más fino, pues sinceramente, o sea, las de pen están muy bien. Y a día de hoy es que una pen potente te puede hacer cualquier trabajo. Sí, sí, además son muy cómodas. Claro, tú puedes empezar con una pen y decir, oye, pues mira, estas líneas ya se me quedan, necesito una más potente. Pues oye, a lo mejor me pillo una de bobinas, pero solo para este tipo de tal. Entonces, al principio yo diría de coger una pen, por ejemplo, con los cartuchos, que puede ser más polivalente, más cómoda de utilizar. Y luego tú mismo vas viendo de, ostras, esto se me queda corto, pues ya vamos continuando a otra cosa. Vale, bueno, pues la máquina la tienes que enchufar en una fuente. Entonces, ¿cómo elegir fuente? Pues depende. Ahí están las inalámbricas o las que van con cables, pedales, etc. Entonces, yo personalmente tengo, bueno, una que es con cables, porque mi máquina no tiene batería ni cosas de esas. Entonces, va con cable, lo único que no uso pedal porque la fuente que yo tengo, pues se puede encender y apagar como, por así decir, el motor. Y depende esto también del dinero que te quieras gastar en una fuente de alimentación, porque las hay más pro, las hay menos pro. Pero, por ejemplo, yo la que tengo es una Nemesis y es bastante baratilla. No recuerdo ahora cuánto cuesta, pero la tienen muchos tatuadores, les ha durado muchísimo esa fuente y a mí me va bien. Ya, a mí también me gusta ir a fuente, la verdad. Muchos de mis compañeros del estudio, por no decir casi el resto, la verdad, sí que van con máquina inalámbrica, eso que tú les enchufas la batería, entonces en vez de ir enchufada a la corriente, pues les enchufan a la batería, que la tienen que dejar cargando y que suele tener bastante horas, o sea que no, eso pues no hay que tener miedo a que se te pare en medio del tatu. Pero vamos, no sé, a mí es que me gusta, no sé, siento que la combinación que tengo yo máquina-fuente me funciona guay y sí que me gusta, por ejemplo, tener pedal. Sí que me gusta controlar cuando está funcionando y cuando no. Yo, pues lo que hemos dicho en el apartado anterior de máquinas y tal, yo diría de ir por la opción más barata y ya luego Claro. Pues ir mejorando el material. A ver, la opción más barata suele ser cables. La opción más cara suele ser baterías y cosas así. Eso sí, pues si eres una persona muy torpe de esto, de que te vas a estar enrollando con el cable y liándola, pues a lo mejor te interesa la inalámbrica, pero vamos, que para empezar con las de cables, pues nada, tener cuidado y punto. Sí, de todas formas dejaremos un par de enlaces, que sí que tengo un par de máquinas, eso, baratejas con batería. Vale. Si eso, te paso luego el enlace. Sí. y en YouTube pues podéis clicar, porque también hay opciones baratas de máquinas pen con batería. Eso lo he dicho, o sea, la forma inalámbrica se suele utilizar con máquinas pen, o sea, máquinas de bobinas no suele haber inalámbricas, que yo sepa, la verdad. No, yo tampoco lo he visto. Creo, ¿no? Si la hay, no. Yo creo que está en su naturaleza. Entonces luego a la hora de empezar a tatuar también hay que tener en cuenta cómo hacer el calco, cómo hacer el stencil. El stencil sería el producto, ¿no? Y el calco es el calco. Ya, efectivamente. A ver, sí que puedes, como hemos dicho antes, sí que puedes dibujar directamente en la piel, pero bueno, hay ciertas cosas pues que son un poco más complejas y no vas a querer ponerte a dibujar en la piel directamente. Entonces, para el empezar calco tampoco lo recomiendo, porque puede ser que te dé un lapsus cerebral o algo de los nervios, ¿sabes? Ya, sí, bastante difícil ya a veces es que no se te borre el calco, imagínate hacerlo a rotulador o lo que sea. A lo mejor la opción más económica sería pillar unos calcos manuales, o sea, un stencil manual en el que eso, pues tú dibujas en un papel y se te queda el calco por el otro lado y eso pues lo pones en la piel. Y si no, pues podrías invertir en una termocopiadora, que las hay o bien de las que funcionan con luz o las que funcionan con calor. La que más se suele utilizar es la negra, si eso ahora pones una imagen en YouTube para que vean cuál es la que más se suele utilizar hoy en día. Que tiene todo el mundo. Efectivamente, y todos los estudios. Entonces, pues de nuevo vuelve a ser una inversión, pero la verdad es que si te está gustando lo de tatuar, yo diría que y no puedes tener
esa termocopiadora en el estudio, lo que sea, o te quieres dedicar a tatuar por tu cuenta, tener una máquina... Sí, una impresora propia, ¿no? Sí. A ver, para empezar yo recomendaría manual. Ya. Porque también así repasas como el diseño que has hecho, porque a lo mejor has hecho un diseño y te lo piden 2 meses después y tú ya te has olvidado de cómo qué era cada línea o cosas así. Cuando tú lo estás calcando, pues te repasas un poco el diseño otra vez, y yo lo recomiendo porque también así pues vas siguiendo la línea del calco y al final es lo que vas a hacer cuando te pongas a tatuar. Entonces, hacer un buen calco es muy importante porque es luego la línea que vas a seguir a la hora de tatuar. Entonces, para empezar, sí recomiendo más un calco manual, y luego más adelante, si haces ya diseños muy elaborados y eso, ya sí invertiría en una termocopiadora porque la verdad que agiliza mucho el calco. Ya, eso es verdad. Es que te puedes quedar ahí un rato haciéndolo el manual, pero es lo que dices tú. Sí que sé de compañeras que si han estado de aprendices en estudios y tal, pues les hacían incluso repasar el tatu, aunque fuera sin el calco. Ya como tip, quien lo quiera coger, pues repasar el diseño como mentalizándote de cómo lo quieres ir tatuando, viendo las líneas poquito a poco. Sí, entendiendo. O sea, no me parece mala idea lo que dices, sí. Ok. Vale, pues ahora vendrían tema agujas. Os vamos a decir algunas marcas que están bien para empezar a tatuar. Y entonces no ser muy ratas con las agujas, porque al final es lo que va a entrar en contacto con la piel del cliente. Y bueno, marcas serían a lo mejor EZ, Quadron, Society, Cheyenne... ¿Tú cuáles sueles utilizar? Yo uso EZ y no he probado más, me he quedado ahí, pero sí que quiero... Me habían dicho también Elite. Elite he probado alguna vez, sí. Yo sobre todo utilizo Cheyenne, la verdad. Quadron también he utilizado bastante para líneas finas, pero bueno, venga, para la próxima te doy unos cartuchitos para que los pruebes. Venga, va. Society también me han dicho que está muy bien y que suele tener bastante buen precio. Sí, en las entrevistas que he ido haciendo ha salido bastante Society, así que no sé, habrá que probarlas también. Society enviándonos unos cartuchitos. Que luego, eso, el mundo de las agujas es amplio, pero bueno, vamos a intentar resumirlo aquí brevemente. Hay diferentes tipos de agujas. Las RL serían round liner, que se utilizan, son redondas y se utilizan para hacer líneas finas. Luego está la RS, que sería round shader, que sería para hacer o bien líneas gruesas o para rellenos pues pequeñitos. Bueno, en verdad puedes rellenar zonas grandes también. Y las MG, que suele poner los cartuchos, o Magnum, suelen ser para relleno, que pueden ser o bien planas o de lengua de gato, que las de lengua de gato pues tienen en vez de acabar las agujas en el mismo plano, pues tienen una pequeña curva, y por ejemplo para hacer sombreados o... ¿cómo se llama esto? Degradados. Regladura. Efectivamente, pues pueden ser de más ayuda. Y normalmente a la hora de comprar cartuchos te suelen pedir como 2 números. Uno sería, por ejemplo, pongamos el ejemplo de 3RL025 y tu mente catapulta. Pues 3RL sería una RL, una round liner de 3 agujas, que puede ser de 3, 5, 7, suelen ser números impares. Y luego de 0,25 es la distancia que hay entre las agujas, que puede ser 0,25, 0,30, que es verdad que varían muy poquito, pero bueno, por ejemplo en agujas más finitas pues sí que se nota un poco más la diferencia. Pero vamos, muchas veces yo la verdad es que para empezar era un poco fake it till you make it, en plan 3 de 0,25, yo sé, 0,25 mismamente. Yo si suelen ser agujas pequeñas suelo ir como con el número más bajo, la verdad, porque prefiero pues que la aguja sea lo más fina posible, ¿no? Pero bueno, esa sería un poco a grandes rasgos los tipos de agujas. De todas formas, si en YouTube se puede dejar alguna imagen, seguro que la gente la agradecerá, porque es de estas cosas que con el tiempo ya te acostumbras. Yo, por ejemplo, al principio, una de las cosas que más me preocupaba era elegir como una aguja. Era como que no sabía ver como qué aguja necesitaba en qué sitio, como que no veía el grosor de esa aguja. Sí, me pasa. Pero luego te vas acostumbrando.
ir probándolo y ir viendo pues qué grosor tiene cada aguja. Sí, a ver, lo de 0,25, 0,30, 0,35 pues también depende un poco del estilo que hagas. Mucha gente prefiere las 0,25 para hacer a lo mejor un puntillismo de arrastre más fino. Entonces ya depende de lo que vayas a hacer y eso es ir probando. Yo diría que en este aspecto pues si podéis preguntar a tatuadores o... Yo creo que la mayoría de gente no creo que tenga problema en responder en plan, oye, ¿con qué has hecho esto? Pues seguro que te responden, la verdad. Al menos si son gente maja, yo creo que sí. Sí, suele ser gente maja. Suele ser. Vale, y a ver, tintas, pues aquí en España hay un poco bastante controversia, sí. Porque las tintas, por así decir, entre comillas, buenas, no están homologadas en España, pero sí en el resto de la Unión Europea. Entonces las venden en las tiendas, pero las venden como sí, como tintas de uso artístico. Eso es, sí, como... Porque es el uso que les damos. Es el uso que les damos. Claro. No las venden como tintas para que tú puedas tatuar a la gente, pero algunas de las marcas de estas tintas serían Dynamic, Eternal, Radiant, Solid Ink, Thermaglow, Wolfamous, y bueno, las homologadas serían Pantera, Skin Colors, Vikings y no sé si alguna más. Parece que no, porque básicamente hay poquitas pues para que no se pisen el negocio entre ellas. Seamos sinceros. Y yo creo que lo que hace que sean homologadas en España no es tanto la tinta per se, sino el dispensador. Que el dispensador tiene que ser como monodosis, es como pues los geles, ¿no? Los jabones de esto que aprietas y sale una pequeña cantidad. Sí. Eso es como lo que hace que sea homologado en España. Decirlo porque no es que las tintas que estén homologadas en Europa no eso pues sean dañinas para la piel o lo que sea, sino pues que los hacen en otro formato y por eso en España pues a saber por qué no tienen mucha idea del mundo del tatuaje y no se dan cuenta pues que también son perfectamente usables para uso artístico. Hay un poco de politiqueo ahí turbio. Sí, y bueno, también tener en cuenta pues que no todas las tintas son veganas. Sí. A ver, en general todas están hechas con... Suelen serlo, sí. La composición suele ser vegetal, pero tampoco sabemos a ciencia cierta si todas testan en animales, si no, sé que algunas no testan, pero es ya también un poco movida el tema tintas y veganismo. Bueno, simplemente preguntar, yo que como personas veganas aquí en el podcast, pues preguntar si eso que estás comprando es vegano. Y yo creo que aparte, sí, porque normalmente los que dan problemas son los tonos rojizos, que suelen llevar carmín, igual que en el maquillaje. Pero vamos, la mayoría de las veces es vegano. Eso es. Vale, y una vez explicado a grandes rasgos los materiales, pues llegaría la hora de tatuar. Que es verdad que a nivel técnico pues es un poco complicado de explicarlo en podcast, ¿no? Así que, bueno, igualmente dejaremos algunos vídeos para que lo podáis ver mejor. Pero vamos, rápidamente. Primero hay que poner el calco, que básicamente, como hemos comentado antes, pues sería primero hacer el calco per se, ya sea a mano o con la termocopiadora, y sería echar el producto, bueno, rasurar la zona, limpiar, limpiarla con alcohol, bla, bla, y luego pues poner el gel que hace que el stencil se pegue a la piel y nada, luego dejar secar muy bien, gente, que yo soy muy cagaprisas, efectivamente, y luego como no lo dejes secar es un calvario. Dejarlo secar, a ver, muy la bien. cosa sería como eso, el alcohol antes de rasurar, por si acaso, porque luego si no escuece mucho. Entonces, Sí. eso, limpiar, El alcohol ayuda, rasurar, sí. con el calco hecho, echar el stencil en la piel, dejarlo secar, yo diría que hasta que lo notes como pegajosillo, ¿no? En plan, que se haya secado. Sí, como que pongas los dedos en la piel y se te pegue un poquito. Sí, y ya colocas el calco en el sitio que sea.
y mantener apretado un poquito pero sin moverlo. Y luego al quitarlo también me gusta quitar el exceso, o sea, pues mantenerlo un poco presionado con el papel también, pues para quitar el exceso de tinta que luego se puede emborronar o que no te deja ver muy bien como cuáles son las líneas principales. Uh-huh. Y también habría que dejarlo un poco. Sí, pues 10 minutillos. Porque eso, como soy muy cagaprisas, yo lo que hago es dejarme cosas sin hacer. Y así, en cuanto a montar la mesa, digo, y así, pues eso, mientras se seca, pues corto papel o lo que sea. Y así me aseguro de que pasa el tiempo pertinente. Pero eso, tener un buen producto también, pues a ver, Proton es bastante bueno, la verdad. Al menos es el que a mí me gusta usar. Eso, tener un buen producto que te pegue el calco, pues ayuda también. Los hay que se secan antes o no. Y luego a la hora de tatuar, pues se suele seguir un cierto orden. O sea, esto es como la teoría, ya luego tú puedes a lo mejor encontrar tu forma y que no tenga que ser así. Pero bueno, normalmente primero se hacen las líneas, luego las sombras o los rellenos en negro y luego los colores, ya que los colores pues pueden mancharse con tintas más oscuras, por eso normalmente se suele tatuar de colores más oscuros a colores más claros, para que imagínate que tú primero metes un amarillo y luego un azul oscuro, pues en cuanto lo vayas a limpiar, si el poro está abierto de amarillo, el azul oscuro se va a meter y te va a quedar pues azul oscuro probable. Que luego es verdad que hay compañeros en mi trabajo que suelen ir por zonas, pero por eso tienes que por zonas dependiendo de hacia dónde estés limpiando. Suelen ir como de arriba a abajo, arrastrando hacia abajo, ¿no? Y así no estás manchando ninguna zona. Pero bueno, eso ya es como nivel más avanzado y ya ir viendo cómo funcionas tú mejor. Vale, pues en cuanto a técnica también no hay una manera correcta de hacerlo, no hay una sola manera de hacer una técnica bien, o sea, en esto del tatu ya es muy abierto, cada uno tiene su manera de su técnica para hacer X cosas, por ejemplo rellenos o degradados, veladuras y cosas así. Entonces aquí también vamos a lo mejor dejar algunos vídeos de cómo se puede hacer, una de las maneras en las que se puede hacer. Y es eso, luego cada uno es como ir viendo lo que le va viniendo bien y ir probando. Esto es como buscar tutoriales de Photoshop. O sea, tú no vas sabiendo las cosas. Buscas en Photoshop, o sea, en YouTube, perdón, de cómo se hace esto en Photoshop y lo aprendes, ¿no? Entonces, pues el tatuaje es un poco lo mismo. Al menos a nivel autodidacta, pues es ir buscando, bueno, a ver, si tienes gente dentro del mundo del tatu que te lo pueda enseñar, pues mucho mejor, ¿no? Pero bueno, aprovechando las herramientas que nos da la tecnología, solo que es tan amplio, o sea, por una parte está guay tener tanta información, pero por otro lado hay tanta información que no sabes cuál coger. Sí, al final se te va yendo el tiempo en ver vídeos que no sabes si al final te están ayudando o te están haciendo un lío. Pero bueno, ahora tenéis a vuestras calamardas de confianza para preguntar cosillas si queréis. O pues os dejaremos algunos vídeos de YouTube. Pues a mí, por ejemplo, en su día, cuando empecé, me recomendaron el canal de Ink Bro. La verdad es que ese nombre es un poco red flag, to be honest. Pero si tatúa bien y enseña bien es lo importante. Y luego ya, pues tatuaje, la forma de curarlo. Igualmente, pues hay muchas formas de curarlo, pero rápidamente pues se suele cubrir de film transparente o de empapador. Ahora se ve más lo del empapador. Se suele dejar como, yo al menos lo dejo como el primer día y la primera noche, pero sé que hay compañeros que trabajan más a color que lo suelen dejar los 3 primeros días o eso, el primer día y las 3 primeras noches. A lo mejor hacemos un episodio solo de curado. Sí, porque hay varias maneras de hacerlo y también ir probando la que le venga mejor al cliente, mejor se adapte, o la que mejor te venga a ti. Entonces ya aquí, no solo para tatuadores, sino para la gente que se quiera cuidar y mantener el tatu, puede estar bien ese episodio. Efectivamente, también el tema de la crema, que siempre está como, ay, Dios mío, ¿qué crema me compro? Yo, la verdad es que abogo más por la curación en seco, que es no utilizar crema, pero bueno, eso también lo podemos explicar más profundamente, eso pues utilizar crema o no, cuándo echársela o no, ¿cómo se llama? El Sanider, ¿no? Como el plastiquito este que te lo dejas puesto y te olvidas un poco de ello, sí. Entonces hay diferentes formas, normalmente eso pues suele ser con papel film, el primer día
y la primera noche te lo vas limpiando cada 3-5 horas con agua y jabón neutro y al tercer día empiezas con la crema. Esa es como la forma tradicional, o al menos como yo me he curado la mayoría de mis tatuajes. Pero bueno, a día de hoy yo abogo más por el empapador en vez del papel film y echarte cuanto menos crema posible mejor. Sí, más para los últimos días ya de la semana. Claro, igual que cuando, yo que sé, te tienes los labios agrietados, te apetece echarte cacao, pues a veces pasa también eso con el tatuaje, de que lo notas seco y te apetece, tu cuerpo te pide hidratación, pero no hidratarlo de más. No sé si tú tienes como alguna forma de... Oye, mi cuerpo pide hidratación. Pero eso no sé cómo sueles mandarlo tú. Yo igual que tú, o sea, el primer día y la primera noche sí que me gusta dejarlo con el fil y luego ya eso, ir lavándolo, yo digo 3 veces al día prox y al tercer día eso, echarte la crema. Entonces así es como nos han enseñado que se debe, pero la última vez probé la curación en seco que me la recomendaste tú además y ya me estuve echando una crema al final, en plan, si eran una semana, 7 días, ya los 2 últimos días me estuve echando la crema por eso ya que se te crea la costra y la piel se tira más y me fue súper bien, no se me infectó nada y seguramente seguiré probándolo para los próximos tatus cuando... A lo mejor algún tatu más grande que me haga y eso lo probaré así también, a ver qué tal. Sí, se me está ocurriendo que a lo mejor podría estar viendo un episodio de qué hacer si se te infecta el tatuaje, que no suele ser lo normal, o sea, no preocuparse, gente. Pero a lo mejor, porque es verdad que también suele ser una preocupación de los tatuajes y podríamos dedicarle un episodio a ello. A lo mejor curación y qué pasa si se infecta, ¿no? Como qué pasa después del tatuaje. Me parece guay. Vale, pues... Ya está, ¿no? Hasta aquí el primer episodio de la sección. Lo hemos intentado, gente. Hemos intentado condensarlo lo máximo posible, pero es mucha información, así que igualmente... A ver, porque es el primero. Sí, muchos de estos temas a lo mejor los tratamos más en profundidad en otros episodios. Eso es. Bueno, pues eso. Sí. Ya pensaremos un nombre para esta sección. De momento, sección y ya está. Entonces... Sí, así, si os ocurre alguno sería la leche ya. Hacemos una cajita. Igualmente, si tenéis alguna duda sobre este capítulo, pues también dejádnoslo en los comentarios. Vale, pues nada, el próximo irá de cursos y seminarios. ¿Qué pasa con el tema cursos? Igual que aquí hemos comentado cómo aprender de forma autodidacta, pues contaremos en el próximo capítulo qué pensamos de los cursos. Eso es. Vale, y lo he dicho, pues seguirnos en Instagram o en YouTube para mandarnos los comentarios sobre los temas que os molaría que hablásemos. Eso, pues podéis encontrarnos en Alpaca Tatú, laelia.tatú, Calamaras en su tinta. Y eso, espero que os haya gustado también a vosotros. Y yo creo que a mí me hubiera sido muy útil un sitio así donde te viniera toda la información. O sea que espero que también os haya sido útil. Muchos besitos de caramelo. Y nos vemos. Ya está, hasta otro día. Bye.